Continuamos aprendiendo fácil con LAMSO. Bien, en esta ocasión resolveremos este ejercicio de gases, donde el enunciado dice así. Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 25 grados centígrados y 2 atmósferas de presión. Si su densidad es 2 gramos sobre litro, ¿cuál es el peso molecular de dicha sustancia? Bien, entonces lo primero que debemos hacer es recordar nuestra ecuación de estado. En este caso, presión por volumen es igual a número de moles por constante universal de los gases por temperatura. Bien, entonces la ecuación de estado también se la puede expresar de esta forma. Si nosotros analizamos al número de moles, ¿qué es igual al número de moles? Es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces podemos reemplazar eso. Y bueno, a esa división le multiplicamos nomás lo que es la constante universal de los gases y la temperatura. Entonces ya tendríamos esta equivalencia. Presión por volumen va a ser igual a masa por constante universal de los gases por temperatura y bueno, todo eso dividido entre peso molecular, que también se lo puede denominar así, ¿verdad? De esa forma, porque acá, pues como se trata de una fracción, el numerador va a multiplicar con estos dos valores y bueno, al final el denominador pues va a seguir siendo el peso molecular. Bien, entonces lo que de acá podemos hacer es despejar el peso molecular. Si nosotros despejamos el peso molecular, acá que está dividiendo en este miembro, el peso molecular que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y bueno, lo que es la multiplicación de la presión con el volumen que está en este primer miembro puede pasar al segundo miembro a dividir, ¿verdad? Entonces tendríamos esta forma. Despejando el peso molecular va a ser igual a la masa por la constante universal de los gases por la temperatura dividido entre la presión por el volumen. Bien, entonces de esa manera yo puedo expresar mi ecuación de estado en función al peso molecular y puedo hacer el despeje correspondiente. Bien, entonces me quedaría también esta ecuación en función a la densidad. ¿Por qué? Porque masa sobre volumen es densidad, ¿verdad? Entonces acá en vez de anotar masa sobre volumen voy a anotar directamente densidad. Entonces, la densidad va a estar multiplicada por la constante universal de los gases, por la temperatura, y bueno, a eso nada más tengo que dividir la presión. Entonces, acá ya puedo reemplazar mis datos. Peso molecular va a ser igual ¿a qué? A densidad. Nos da la densidad de la sustancia gaseosa. En este caso nos dice que es 2 gramos sobre litro. A este valor multiplicamos la constante universal de los gases, que es 0,082. Tiene estas unidades, atmósferas por litro dividido entre mol por Kelvin. Ah, ya, entonces ahí es donde yo voy a ver que mis unidades estén de forma correcta. En este caso está bien que sea litros la densidad, que sea gramos sobre litro, porque se va a simplificar con este litros, ¿verdad? Entonces acá está en el denominador y aquí litros está en el numerador, se van a simplificar. ¿Qué más? Entonces, aquí, como nos está dando en Kelvin, es necesario que nuestra temperatura esté en Kelvin. Nos daba en grados centígrados, pero yo sé que si a los grados centígrados que me da de dato el problema, que es 25, le sumo 273, ya voy a tener mi temperatura en grados Kelvin. Ok, entonces voy a hacer eso, 25 más 273. Entonces, este resultado va a ser 298, ¿verdad? Grados Kelvin, ¿ya? Entonces, acá en la presión nos está diciendo que es 2 atmósferas. Ah, está bien que sean atmósferas, porque así estas atmósferas se van a simplificar con estas atmósferas de la constante universal de los gases. Bien, entonces ahí es donde yo puedo hacer el análisis de unidades correspondientes. Entonces, vamos a resolver
Y bueno, acá nosotros podemos ver que vamos a tener que multiplicar con este decimal, ¿verdad? Pero no está difícil, no está nada difícil. Entonces, acá también podemos observar que el resultado nos va a dar 24,436, en este caso gramos mol. ¿Por qué? Porque las atmósferas se han simplificado aquí que estaban en el numerador y eso también. Bueno, como aquí tenemos una fracción en cuanto a las unidades en el numerador y en el denominador también tendríamos aquí su denominador vendría siendo 1. Podemos hacer extremos y medios y luego tendríamos que operar y luego podríamos simplificar, pero en este caso las atmósferas se van, ¿no? Atmósfera con atmósfera, porque están en el numerador. Numerador con numerador se puede simplificar en este caso cuando se trata de una fracción que va a tener sus propias fracciones en el numerador y en el denominador. En este caso asumimos que en el denominador hay 1. Entonces podemos simplificar. Ya, entonces atmósferas con atmósferas se va. Acá, como todo esto está en el numerador, podemos analizar de forma independiente, ¿verdad? Acá, litros que está en el denominador se va a simplificar con los litros del numerador. Entonces, ahí se irían los litros. Y también se va a ir Kelvin con Kelvin, que está en el denominador con este Kelvin del numerador. Entonces, ¿en qué unidades nos quedaría? En gramos sobre mol. Entonces, esas serían nuestras unidades del peso molecular. Ahora, para poder operar de forma más sencilla, podemos utilizar esta operación auxiliar. En este caso vamos a tener que multiplicar 2 por 0,082 y a eso multiplicarle este resultado que nos ha dado 298, ¿verdad? Entonces acá, y ese resultado vamos a tener que dividir entre 2. Entonces podemos, como en esta parte todo es multiplicación, esto se está multiplicando con todo esto y con todo esto, entonces, y se está dividiendo entre esto, podemos simplificar, ¿verdad? Entonces, podríamos decir 2 dividido entre 2 va a ser 1. Bien, este 2 se va con este 2. Entonces, solamente tendríamos que multiplicar 0,082 por este resultado que es 298. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya hemos aprendido a multiplicar cuando hay números decimales. En este caso, este factor de la multiplicación vendría a ser un número que tiene decimales. En este caso, por un segundo vamos a olvidar que tiene decimales y vamos a anotar el número como si no tuviese la coma. Entonces sería 0082. A eso le multiplicamos el 298. Entonces, si nosotros podemos observar, sería prácticamente multiplicar 82 por 298. Ya, y eso lo podemos hacer de forma convencional y eso nos va a dar un resultado de 24,436. Ah, ya. Ahora sí, una vez que hemos obtenido el resultado, nosotros podemos recordar que nuestro primer factor tenía decimales. Era 0,082 por 298. Entonces, al resultado que yo he obtenido anteriormente, tengo que recorrer la coma decimal. En este caso, mi factor tenía 1, 2, 3 decimales. Entonces se supone que aquí, como es un entero, la coma decimal está al final. Entonces va a recorrer 3 posiciones. 1, 2, 3. Entonces mi resultado sería 24,436. La multiplicación de 0,082 por 298 es 24,436. Es así que nosotros hemos determinado el valor del peso molecular. Ya es importante saber operar con decimales, puesto que en muchos exámenes no se permite el uso de calculadoras. Bien, entonces esa sería nuestra respuesta. El peso molecular es 24,436 gramos mol de la sustancia gaseosa, ¿verdad? Bueno, esto fue Aprendiendo Fácil con Lamsot.